Diga conmigo, la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo. Amén. Cuando lo diga, hermano, dígalo con autoridad, que el diablo los tiemble. ¿Sí? Capítulo 2, verso 23. Y se cumplió, diga, se cumplió. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo ¿de quién? ¿Amigo del presidente? No, amigo de Dios, el que hizo al presidente, el que hizo a los líderes, el que hizo todo lo que hay, el que hizo todo lo que existe, lo que se mira y lo que no se mira. A él la gloria esta mañana, gloria al Señor. Y fue llamado amigo de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición que tú nos das. Estamos aquí para pasar un buen tiempo en tu presencia. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra llegue a nosotros como esa agua, como esos ríos de agua viva, Señor, que fluyen del cielo para bendecirnos grandemente. Señor, así como hemos confesado esta mañana, postrados, hincados delante de ti, que los que entren enfermos se van a sanar. Así, Señor, así sea por medio de la fe. Lo declaramos hecho esta mañana, Padre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno es nuestro Dios con nosotros, que nos tiene vivos y en su casa. Bendito sea el Señor. Siéntese, tome su lugar. Vamos a compartir esta mañana un estudio que hace un par de semanas Dios puso en mi corazón. Y se titula El Padre de la Fe. ¿Cuántos han oído hablar en algún momento, en alguna ocasión, en algún lugar del Padre de la Fe? Muy poquitos. El Padre de la Fe. El propósito de esta lección, una sola vez he hablado en 23 años sobre esto. El propósito de esta lección, hermanos, es que nosotros imitemos a los grandes hombres que agradaron a Dios. Pablo decía: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay hombres ejemplares en la historia, en la Biblia, a los cuales nosotros deberíamos de imitar por sus cualidades. Hombres que agradaron a Dios, que tocaron el corazón de Dios y que la Biblia dice que fueron amigos de Dios. Qué lindo. Así es que el propósito es que aprendamos de nuestro padre Abraham esta mañana. Una mujer había quedado viuda a los 65 años. Su esposo murió en un accidente. No tenían familia, no tenían a nadie. Y la mujer vivía de la pensión que el gobierno le daba. Pasaron algunos años y la mujer llegó a tener 79 años de edad. Sola, viuda. Y se mantenía, como dije, de la pensión que el gobierno le mandaba cada mes, la mensualidad. Pero en ese año, cuando ella cumplió 79 años, aquella mujer se enfermó de un virus que la postró en su cama por casi 3 semanas. Y la mujer se gastó todo el dinero de la pensión y no le quedó nada. No tenía para comer. La comida que ella tenía que comprar en ese mes no la pudo comprar por causa de la enfermedad. Y estaba angustiada y triste. Y se le ocurrió llamarle a una estación de radio. Y le dijo al conductor del programa que estaban pasando en ese momento: soy una persona ya anciana. Ya voy a cumplir el año que viene 80 años. Pero acabo de pasar por una enfermedad muy difícil, un virus que me postró en cama por 3 semanas. Y se me acabó el dinero y no tengo para comer. No tengo nada en la cocina. Yo quisiera pedirle a los que están oyendo, dijo, en este programa, que por favor me ayuden.
Si a alguien le place ayudarme, pues por favor, mándenos una ayuda. Yo se lo voy a agradecer infinitamente y le voy a dar gracias a Dios porque lo va a usar a usted para bendecirme a mí con comida. Un incrédulo que estaba escuchando, un ateo, dijo: ay, cómo hay gente religiosa, cómo hay gente fanática. Voy a hacer algo, me voy a burlar de esta señora. Y llamó a 2 de sus ayudantes y les dijo: ve y cómprale a esta señora que acaba de salir pidiendo ayuda por la radio, cómprale unas 3 o 4 bolsas llenas de toda clase de comida. Y van y se la llevan. Y cuando la señora les pregunte a ustedes: ¿quién mandó esta comida? Ustedes le van a decir a esta señora: se la manda el diablo. ¿Así? Sí, es una broma. Oiga, pero la señora tiene 80 años, se puede morir, tiene 79 años, se puede morir de lo que usted le va a decir. Ustedes díganle así: yo no creo en esa gente fanática, esa gente religiosa, me caen mal. Pues los empleados, como tenían salario de él, tuvieron que cumplir la orden. Fueron y compraron 4 bolsas de mandado llenas de provisiones, de alimentos, y se la llevaron a la señora. Tocaron la puerta. La señora abrió la puerta y miró aquellas 4 bolsas de mandado y dijo: gloria a Dios. Aquí le traemos estas 4 bolsas de comida, dijeron aquellos hombres. Qué bueno, me da mucho gusto. Y la señora agarró una de las bolsas, la puso ahí en la cocina y empezó a acomodarlas donde iban la comida, empezó a acomodar ahí todo. Y abrió otra bolsa y acomodó la otra bolsa y abrió la tercera bolsa y la acomodó y abrió las 4 bolsas y la acomodó. Y los señores le estaban mirando nada más. Y como la señora no decía: ¿quién me mandó esto?, aquellos hombres le preguntaron: oiga, señora, ¿y usted no va a preguntar quién le manda esto? Dijo: no hay necesidad. Cuando uno ora a Dios y le pide a Dios ayuda, el que oiga la plegaria tiene que obedecer, así sea el mismo diablo, dijo. Gloria a Dios por los que obedecen, gloria a Dios por los que tienen fe, gloria a Dios por aquellos que reciben cuando piden con fe. Hoy vamos a aprender bastante del padre de la fe. El padre de la fe, y me refiero a Abraham, el padre de la fe. Hablemos del tema entonces. Todos los creyentes sabemos que cuando hablamos del padre de la fe, estamos hablando de Abraham. El nombre de Abraham aparece en la escritura 279 veces, cualquiera que sea la versión. 279 veces, 229 con el nombre Abraham y 50 veces con el nombre Abraham. Así es que la Biblia menciona 279 veces este nombre. Por algo se menciona tanto. Este nombre es muy respetado y querido en el Medio Oriente. Es muy respetado y querido en el pueblo cristiano. Es muy respetado y querido en el pueblo de los judíos, el judaísmo. ¿Por qué? Porque es un hombre venerado por su historia, por la forma como él actuó, por la forma como él vivió. Y la historia de la vida de Abraham data de unos 1900 años antes que Jesús viniera a esta tierra. O sea, casi unos 4000 años de ahora, por ahí. Nació en Ur de los Caldeos, ahí vivió con su familia, con sus familiares, mejor dicho. Ahí creció, en un pueblo idólatra, en un pueblo mundano. Vivía con su familia en aquella ciudad de los Caldeos, de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. El nombre original de él era Abraham, que quiere decir Padre excelso, Padre enaltecido. Posteriormente Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, Padre de muchedumbre. Después de seguir a Dios y después de obedecer la voz de Dios, Dios le cambió el nombre por este nombre de Abraham. Fue el patriarca del pueblo de Israel, un hombre bien amado hasta el día de hoy. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob,
y Jacob se convirtió en Israel por mandato de Dios, y de ahí nace la nación del pueblo de Israel que conocemos hoy. Abraham es llamado el padre de la fe por nosotros los creyentes. Para nosotros es un modelo, a alguien que dejó una buena historia, alguien que quizá muchos de nosotros quisiéramos emular, quisiéramos seguir. Actualmente, desde que Cristo vino a esta tierra para llevar a cabo la obra redentora de la humanidad, nosotros los creyentes, tanto judíos como gentiles, estamos bajo la promesa de la gracia. Diga, estoy bajo la promesa de la gracia. Dígalo fuerte, estoy bajo la promesa de la gracia. Estamos bajo la promesa de la gracia, una gracia que se recibe por medio de la fe. Usted recibe esa gracia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos están en esa gracia? ¿Cuántos están viviendo en esa promesa? Dale la gloria a Dios esta mañana, porque si estás viviendo en la promesa, si tienes fe, estás viviendo en la gracia, tienes las bendiciones del Señor. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4, 16 al 25, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Dice toda su descendencia. No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe, el cual es padre de todos nosotros, Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Dije, el cual da vida a los muertos. Estamos hablando de Dios, de Jesús. Luego dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así serás tu descendencia. Y no se debilitó en fe. Oiga, hay gente que cuando no miran el milagro, pasan 2 meses, 3 meses y no miran el milagro, pierden la fe. Empiezan a decir, no, ya Dios no se acuerda de mí, ya Dios no me va a sanar, esto lo voy a llevar de por vida. Usted no tiene que llevar nada de por vida. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el mejor médico. Si usted tiene a Jesús, usted tiene el mejor doctor. Dele gloria a Dios. Usted no tiene que cargar con nada de por vida. Pero hay personas que se debilitan en la fe. No ven el milagro instantáneo como lo desean, como lo piden, como lo quieren, y se empiezan a desanimar y empiezan a hablar negativamente. ¿Sabes qué? Dios tiene su tiempo, mi hermano. Dios tiene su tiempo, pero Dios tiene un tiempo correcto, un tiempo perfecto, donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a hacer su obra, donde Dios nos va a bendecir, donde Dios nos va a tocar, donde Dios va a hacer el milagro que estamos esperando. Dios tiene su tiempo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Hermano, no dude del poder de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra tiene poder suficiente para sacarnos a nosotros adelante de cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier calamidad, cualquier enfermedad, cualquier situación económica, cualquier cosa sentimental. El Dios que usted y yo tenemos es grande y poderoso para cambiar nuestra situación en cualquier momento. Dele gloria a Dios, porque ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y no dudó, dice. No se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oiga, todavía no llega la sanidad. Glorifique a Dios, viene en camino, ahí viene, la sanidad viene, Dios lo prometió, Jesús lo dijo, usted glorifique a Dios. Fue lo que hizo Abraham, le dio gloria a Dios por lo que venía. Porque Abraham tuvo un encuentro con Dios a los 75 años, hermano. Pasaron 24 años y no llegaba Isaac. Pero él se glorificó en aquellos años que estaban pasando. Él le daba gloria a Dios, viene en camino. Ahí viene la promesa, ahí viene la bendición. Lo que él prometió, él lo va a cumplir, gloria a Dios. Y dice, y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjese lo que dice el verso 21. Plenamente convencido
La enfermedad que usted tiene no tiene remedio. Y usted le dice, para mi Dios sí. Y le dice el médico, ¿y usted cree? Sí, estoy plenamente convencido de que mi Dios tiene poder para eso y para mucho más. Gloria a Dios. Y el médico abre los ojos, se le queda viendo y está pensando, ¿estará loco? No, usted no está loco. Usted y yo no estamos locos. Usted y yo creemos en un Dios todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Todas las promesas de Dios, hermano, usted se las debe de saber de memoria. Y usted tiene que estar plenamente convencido que todas las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Plenamente convencido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted está bien convencido, que usted sabe que así es, que usted sabe que eso es lo que Dios dijo y Dios no miente ni se arrepiente. El Dios que nosotros tenemos, cuando Él lo dice, así va a ser, porque Él lo dijo, así va a ser, y porque Él lo dice, así lo creo yo. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, su fe lo hizo justo delante de Dios. Hermano, quizá tú eres bien faltoso. A lo mejor todos los que estamos aquí somos faltosos. Pero la fe en Dios, el creer en un Dios poderoso que todos los días nos llama, y usted se acerca al Dios todopoderoso y le pide perdón, usted sigue adelante creyendo, sabiendo que Dios tiene un amor por usted y una misericordia tan grande que llega hasta los cielos. Usted sabe que el corazón de Dios es un corazón perdonador, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y usted sabe que por su fe Dios lo hace justo. No por las obras de usted, no por lo que hacemos, no. Por su fe, Dios nos justifica. Dios nos hace justos delante de Él. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, escuche bien esto, bien atentamente. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estamos hablando de Abraham y Dios. Y no solamente con respecto a él, Abraham, no solamente con respecto a él. Se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Diga, con respecto a nosotros. Dígalo, con respecto. Esto también se escribió no solamente con respecto a él, hablando de que él fue justo por la fe, sino que también con respecto a nosotros. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de la iglesia que es de amor. Oh, dale gloria a Dios. Está hablando de un pueblo que le cree a Dios, un pueblo que tiene fe. Oh, gloria a Dios. Está hablando de nosotros. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, contada por justicia. Eso es, a los que creemos que Él que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí lo que cabe mencionar es que a los que creamos les va a pasar lo mismo que le pasó a Abraham. Por medio de la fe vamos a ser nosotros justificados. Dale esa gloria al Señor. Por medio de nuestra fe, el pueblo, la iglesia, nosotros los creyentes vamos a ser justificados. ¿Qué pudiéramos decir del padre Abraham? ¿Cuántos han oído del padre Abraham? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído del padre Abraham. ¿Alguien no ha oído del padre Abraham? ¿Alguien no ha oído nunca nada de Abraham? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído en alguna ocasión un mensaje, una predicación, una lección, una enseñanza de nuestro padre Abraham. ¿Qué podemos decir del padre de la fe? Porque los judíos le llaman padre Abraham. Nosotros los cristianos también le llamamos padre Abraham. Y le dicen el padre de la fe. ¿Qué cualidades poseía este hombre que Dios lo llama su amigo? ¿Cuál era su currículum? ¿Cuál era su carta de presentación? ¿Qué tenía este hombre que a Dios le agradó mirarlo y escogerlo y sacarlo de un pueblo idólatra? ¿Por qué Dios le dio todas las bendiciones?
¿Por qué Dios dijo que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra? Nosotros somos benditos por causa de la bendición que Dios puso sobre Abraham. Dale gloria a Dios por Abraham, hermano, porque a través de la fe de un hombre, Dios bendijo a través de ese hombre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios le cambió su nombre? ¿Qué miró Dios en él? Hagamos otra pregunta entonces. ¿Qué miró Dios en él? Estudiando esto detenidamente, haciendo un exégesis en la palabra del Señor, primero que nada lo que Dios miró en este hombre, miró un hombre de fe. Oiga, qué lindo que cuando usted vaya caminando por ahí, alguien que lo conozca, alguien que conoce su vida, pueda decir, ahí va un hombre de fe. Porque un hombre de fe es capaz de mover las montañas. Jesús dijo, un hombre de fe es capaz de mover el monte, la montaña. Dale gloria a Dios, porque un hombre de fe es un hombre poderoso en las manos de Dios. ¿Qué cualidades tenía? ¿Qué miró Dios en él? Un hombre de fe. Un hombre leal, hermano. Cuando hablo de leal, estoy hablando de lealtad. Un hombre recto. Cuando estoy hablando de rectitud, estoy hablando de un hombre recto, hermano. Estamos mirando las cualidades. ¿Qué miró Dios en él? Un hombre sincero. Oiga, da gusto platicar con gente así. Un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Aquí hay muchos, aquí en esta mañana, que aman a Dios con todo su corazón. Aquí hay muchos, yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres, príncipes del Señor, princesas del Señor, que aman a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Un hombre que dejó todo por seguir a Dios. Un hombre que le obedecía aún en las pruebas más difíciles. Porque hay quienes cuando vienen las pruebas bien difíciles se van de la iglesia. Un hombre que obedeció a Dios aún en las pruebas más difíciles, tuvo un corazón obediente para obedecerle a Dios. ¿Cómo comienza la historia? Yo tengo 12 puntos para enumerar esta mañana. Sea paciente conmigo. Le va a bendecir la historia de Abraham. Le va a bendecir la historia del hombre que le llaman el padre de la fe. Usted se va a dar cuenta por qué este hombre fue tan bendecido y por qué Dios puso promesas de bendición a través de él para toda la humanidad. Abraham, el padre de la fe. Comienza con un llamamiento, hermano. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo te llamó Dios? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos escogió Dios para sacarnos de ahí? Comienza con un llamamiento. Dios pone su mirada en un hombre que tenía un corazón recto. No era un hombre perfecto, no podemos decir que haya alguien perfecto como Cristo, pero era un hombre recto, un hombre sincero, un hombre que tenía fe. Y Dios miró, Dios puso sus ojos en el corazón de aquel hombre y Dios puso un llamamiento sobre aquel hombre. Gloria a Dios, porque Dios ha puesto un llamamiento en cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido para sacarnos de la basura y del mundo y nos ha traído a un lugar especial y nos ha puesto en un lugar de privilegio. El llamamiento, Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios habla con un hombre y le dice: sal de tu tierra. Oye, hermano, se oye fácil. Lo hemos escuchado quizá en algunas ocasiones atrás. Quizá alguien lo ha comentado en algunas ocasiones contigo personalmente, hablando de la vida de este hombre histórico. Sal de tu tierra. Deja tus comodidades. Deja tus familiares. Deja tu hogar, tu casa. Deja tus amigos. Dios te está diciendo: sal de ahí. Dios estaba viendo que un hombre recto estaba metido en un pueblo lleno de ídolos. Y Dios dice: este no puede estar aquí. Este me va a ser instrumento. Voy a hacer un pacto con él. Voy a dialogar con él. Lo voy a escoger. Y aquí viene el llamamiento. Gloria a Dios, que un día Dios nos llamó a todos nosotros y hoy estamos en la iglesia. Dale gloria a Dios, porque hoy somos personas completamente diferentes a lo que éramos antes. Aleluya, gloria al Señor.
Deja tu tierra, deja tus comodidades, deja tus familiares, deja tu hogar, deja tus amigos, deja tus vecinos. Dios, conociendo el corazón de este hombre, conociendo el corazón de Abraham, y viendo que él no tenía un corazón protestador, porque hay quienes de nosotros vamos a protestar. No, yo no voy a dejar eso. O cuestionamos a Dios, Señor, ¿por qué? En vez de decirle, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres decir de mí? ¿Cómo quieres usar este vaso de barro? Abraham en ningún momento cuestionó a Dios ni protestó. Y Dios estaba viendo el corazón de este hombre. Dios está viendo tu corazón y el mío esta mañana, hermano. Para Dios no hay nada escondido. Él todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada escondido. No hay nada secreto ante Dios. Dios, conociendo el corazón de Abraham, viendo que no tenía un corazón que opusiera resistencia o que protestara o que pusiera condiciones, Dios comienza a bendecirlo. Le voy a hacer una pregunta. Estamos en Génesis capítulo 12. ¿Qué había hecho Abraham hasta aquí de sobresaliente? Decía que Abraham había repartido dinero a los pobres. Decía que Abraham era el mejor de todo el pueblo. Nada, no tenía quizá alguna carta de presentación que lo acreditara para que Dios lo bendijera. Sin embargo, a Dios le plació bendecirlo. Quizá tú y yo no tenemos ninguna carta de presentación, pero tenemos a Cristo en el corazón, y eso es suficiente para que Dios nos bendiga. Eso es suficiente para que Dios extienda su mano. Eso es suficiente para que Dios bendiga el corazón de nosotros, los que creemos en Dios. Y comienza a bendecirlo, hermano. Y haré de ti una nación grande. Diga grande, para Dios todo es grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Le habla de 4 cosas a un hombre que recientemente está teniendo un encuentro con él. Que está oyendo la voz por primera ocasión de un Dios que lo ama, un Dios que lo escoge, un Dios que lo llama. Número 1, una nación grande. Voy a hacer un gran pueblo de ti, una gran nación. Luego dice, te voy a bendecir. Oiga, ¿cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Que Dios te diga esta mañana, te voy a bendecir. En las promesas de Dios está que nos va a bendecir. Dale gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos esta mañana que Dios nos escoja para bendecirnos? Dios nos llame para bendecirnos. Dios no te llama, hermano, para que andes peor que antes. Dios te llama para bendecirte. Y luego dice, te engrandeceré. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Te voy a hacer grande. Inmediatamente comenzamos a pensar nosotros en el presidente de la ciudad, en el gobernador del país, o estamos pensando nosotros aquí en el presidente. No, mi hermano, ¿sabe una cosa? Los planes de Dios es engrandecernos por encima de todos los demás. Engrandecernos. Te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Voy a hacer de ti una nación grande. Bendito sea el Señor. Y luego dice, y serás bendición. ¿Para qué te quiere bendecir Dios, mi hermano? Para engrandecerte, para que seas bendición para otros, para que puedas ayudar las necesidades de otros, para que puedas extender tu mano generosa para otro. Dios quiere bendecirte a ti para que sea bendición para otros. Dale gloria a Dios, que Dios quiere usarte. Dios quiere usar la bendición que va a poner sobre ti para que tú la uses para bendecir a otros. Hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Reparte, hermano, hay bendición en repartir. Y dice Dios, te voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer y vas a ser de bendición. Luego Dios dice en el verso 3, estoy leyendo capítulo 12, Génesis. Bendeciré, Dios pone un cerco de protección sobre él. Dice, te bendeciré. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren. Cuando usted bendice, hermano, en la mañana, antes de entrar a la escuela dominical y usted sale a saludar a alguien y usted bendice a alguien, Dios dice que Dios bendice a los que bendicen. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios pone un cerco.
Dios tiene cuidado de nosotros. No te preocupes, hermano, por los que te ponen algunas cosas ahí en los árboles de tu casa. No te preocupes por lo que te tiran algún periódico, algún papel. No te preocupes por los que desean tu mal. Esos que te maldicen, Dios se encarga de maldecirlos a ellos. Dale gloria a Dios, porque el Dios que nosotros tenemos, ese Dios de Abraham, tiene los mismos deseos para con nosotros, sus hijos. Entonces, número uno, lo que vemos aquí, hermano, el llamamiento. Luego vemos la obediencia de un hombre. Capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió de Harán. Salió. Dios le dice, sale de tu tierra. El llamamiento. Lo escoge. Le promete muchas cosas. Y luego Abraham hace su parte, dice la palabra literal, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, fue obediente a la voz de Dios. Una de las primeras cualidades que podemos hacer sobresalir esta mañana del padre de la fe, de nuestro padre Abraham, es la obediencia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Las cosas más lindas que a Dios le agradan es la obediencia. Una de las cosas más hermosas que a Dios le gustan de nosotros es la obediencia. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos padres que están aquí tienen hijos obedientes? Dale gloria a Dios, porque tienes hijos obedientes. Nos gusta que nuestros hijos sean obedientes. A Dios le place ver en sus hijos, en sus criaturas, hijos obedientes. Y aquí vemos a un hombre obediente. Número 2, la obediencia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, a su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces dije, primera cosa que vemos de Abraham, primera cualidad, es que era un hombre obediente. Dios quiere de nosotros hombres y mujeres obedientes, que le obedezcan al Señor. Número 3, Abraham era un adorador. Tenía 75 años y era un adorador. Dale gracias a Dios, porque un adorador toca el corazón de Dios. Cuando tú le cantas y adoras a Dios, estás tocando el mismo corazón de Dios. Dice literalmente el verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Y edificó ahí un altar a Jehová. Abraham era un adorador. Él construía altares. Cada vez que Dios hablaba con él, cada vez que él dialogaba con su Dios, él edificaba un altar y adoraba a Dios. Dale gloria a Dios, porque los adoradores tocan el corazón de Dios. Aleluya. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Usted va al verso 8 y dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente. Se fue de ese lugar. Se fue a Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde quiera que él iba, adoraba a Dios. Si estaba en el trabajo, adoraba a Dios. Si iba manejando el automóvil, adoraba a Dios. El pueblo de Dios que ama a Dios, adora a su Dios en donde quiera que ande. Gloria al Señor. Abraham se movía de un lugar a otro y construía altar a Dios. Era un adorador. Un hombre obediente, pero también adorador. Número 4, Dios le da un nuevo nombre a este adorador, a este hombre obediente. Y dice el verso 5 del capítulo 17 del libro de Génesis, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Oiga, hermana, qué lindo cuando Dios nos cambia el nombre. No solamente cambia nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar. Oiga, ¿qué palabras decía usted antes, hermano? Ni se acuerda, no se acuerda.
y Dios nos cambia nuestra forma de ser. Y Abraham le dijo, no me gusta tu nombre, te voy a poner otro, tú vas a ser padre de muchedumbre. Y Abraham no tenía hijos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Un nuevo nombre. Número 5, la promesa de la multiplicación. ¿A cuántos les gusta la multiplicación? Hermanos, no me escucharon. ¿A cuántos les gusta la multiplicación? ¿O te gusta la división o la resta? Tienes $100 en el banco y te gusta la división, que se hagan 20, que le restes. Vino la promesa de la multiplicación. ¿Sabes que Dios tiene a toda la iglesia en la promesa de la multiplicación? No llegaste aquí para tener lo que tenías antes, llegaste aquí para que se te multiplique todo. Gloria a Dios. Sí, hermano, estás en un lugar donde Dios te ha traído. Estás en una iglesia donde creemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de multiplicación. Y viene la promesa a Abraham de la multiplicación. Dice el verso 6, capítulo 17, y te multiplicaré en gran manera. ¿Le voy a multiplicar poquito? En gran manera. En gran manera. Mire, hermano, Dios quiere bendecirnos grandemente, hermano. Los deseos de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. El Dios que nosotros tenemos nos quiere multiplicar no poquito, grandemente. Si Dios solamente nos multiplicara esta semana a la cuarta potencia, $5, ¿sabe cuánto es eso? Miles de dólares. El Dios que nosotros tenemos le gusta que nosotros nos multipliquemos grandemente. No está hablando de doblar el dinero, hermano, no está hablando del triple, no, está hablando de multiplicar grandemente. Dios quiere bendecirnos, hermano, pero tenemos que tener la fe de Abraham, la fe de este hombre que le creyó a Dios. Abraham le creía a Dios, todo lo que Dios decía, Abraham se lo creía. Y entonces Dios, mirando que un día nosotros íbamos a estar hablando de estas cosas, Dios dice, como que no me creen mucho los diacres de amor, voy a hacer un pacto con Abraham. Y usted lee el verso que sigue, el verso 7, y Dios establece un pacto. ¿Qué quiere decir un pacto, hermano? Hace un trato, ratifica una promesa. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, verso 7, después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pacto perpetuo. Un pacto que no termina, hermano. Un pacto que no se acaba. Un pacto que nunca se caduca. Dale gloria a Dios, porque ese es el pacto que Dios tiene también con nosotros, hermano. Un pacto perpetuo, interminable, no se acaba, no tiene fin. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice la Biblia que los que son de Abraham, de los creyentes por medio de la fe en Abraham, somos también nosotros herederos de todas las promesas. Eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a las Gálatas. Dale gloria a Dios que nosotros estamos en ese pacto perpetuo de Dios. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, usted entra al pacto de Abraham. Gloria a Dios. Estoy en el pacto de Abraham. Gloria al Señor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gloria a Dios. Quiere decir que tú que le has dado tu corazón a Cristo, hay un pacto de Dios con tus descendientes. Hay una promesa de Dios que tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos, 4 generaciones están en ese pacto. Dale la gloria a Dios, porque tú y yo tenemos la promesa del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. El pacto era que Dios lo bendeciría a él y a su descendencia por generaciones. Un pacto perpetuo para ser su Dios. Entonces, número 6, el pacto de Dios con Abraham. Número 7, la promesa cumplida. ¿Cuál era la promesa, hermano? Que aquí Dios cumple con Abraham. Viene el hijo de la promesa.
viene Isaac. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. No podían tener hijos. Y cuando Dios llama a Abraham a la edad de 75 años, dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo. Voy a hacer un pacto contigo. Te voy a bendecir. Voy a pactar contigo. Y en la promesa viene un hijo. Porque tú serás padre de muchedumbre. Él ya le había dicho que él iría a ser padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Y pasaron 24 años. Y era Abraham de 99 años cuando nació Isaac. Wow. Visitó Jehová a Sara, verso 1 al 5 del capítulo 21 de Génesis. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Gloria a Dios. El Dios que nosotros tenemos no se hace para atrás. El Dios que nosotros tenemos no se arrepiente de lo que Él pacta. Él sigue adelante con su pacto y Él hace sus promesas efectivas. Y así como le había dicho, así sucedió. Visitó Jehová a Sara, que había dicho, e hizo Jehová, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Pasaron los 9 meses. Y pasaron 25 años desde el llamamiento de este hombre que tenía un corazón recto ante los ojos del Señor, que Dios le concedió el hijo de la promesa, el hijo esperado. Y vino Isaac, dale gloria a Dios. Y vino la bendición, dale gloria a Dios. Y llegó la promesa cumplida, gloria a Dios. Si nos detuviéramos aquí, hermano, y concluyéramos el mensaje, usted no entendería, ni yo tampoco, por qué le llaman el padre de la fe. Porque hasta este momento lo que hemos visto, lo que hemos recorrido aquí por las aguas de la historia, no hay nada que nos indique que este hombre sea el padre de la fe. Entonces necesitamos seguir aprendiendo más de lo que le sucede en la vida a este hombre llamado Abraham. Entonces comenzamos viendo a un hombre que Dios llama, Dios hace un pacto con él. El hombre obedece a Dios. El hombre es un adorador, hace altares donde quiera que va. Pero si la historia terminara aquí, Abraham no sería el padre de la fe como lo llamamos todos nosotros. Abraham tenía que pasar la prueba de fuego. Venía la prueba de fuego, hermano. Y a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas. Decíamos la semana pasada, el vaso es tan frágil que se quiebra. Cuando vienen las pruebas difíciles nos quebrantamos. Las lágrimas nos salen solos, aunque seamos hombres, lloramos. Porque somos frágiles, como el barro en las manos del alfarero que se quiebra cuando se está moldeando. Venía la prueba de fuego. Venía la gran situación difícil para este siervo del Señor. Y en Génesis capítulo 22 leemos esta historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y luego dice ahí el verso 2, a quien amas. ¿Cuánto amaba este hombre ya de 100 años a su hijo, hermano? Que estaba creciendo y Abraham quizás tenía algunos 108, 110 años de edad. Y estaba bien complacido viendo a su único hijo, hijo de su esposa legítima, Sara. Y dice: dame a tu hijo, al que amas. Como si Dios en esta mañana nos está pidiendo lo que tú más amas. Ay, a mí no, pastor. Paso, dijo alguien por ahí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Entendía Abraham lo que Dios le estaba diciendo, hermano? Oye, cuando Dios te pide algo así, como que algo no casa, como que algo está mal, como que no es lógico. ¿Sabía Abraham lo que era un holocausto? Ofrécemelo en holocausto, dijo, a tu único hijo. Dámelo. Ofrécemelo. Es lo que más amas, lo que más quieres. Abraham era riquísimo para este entonces. Ya Dios había prosperado tanto a Abraham, hermano, en oro, en plata, en siervos, en ganado, en ovejas, en camello. Oye, Abraham tenía bastante posesiones, pero los ojos de Abraham no estaban en las posesiones. Abraham amaba a su hijo Isaac. Ofréceme lo que amas. ¿Se imagina la angustia de aquel hombre internamente? La Biblia no dice nada que él se angustió. La Biblia no dice nada que él renegó. La Biblia no dice nada que él se puso triste. Pero imagínese su interior, cómo se sentiría este hombre que Dios le estaba pidiendo lo que él más amaba. Abraham venía de un pueblo idólatra. Abraham sabía lo que Dios estaba hablando. Abraham conocía lo que era un holocausto. Él sabía que en su pueblo de Ur de los Caldeos, donde él había salido, el pueblo que él había dejado atrás, allá se sacrificaban los hijos a los dioses. Y Abraham sabía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo. No hay manera de interpretar que él no supiera de lo que Dios le estaba hablando. Él sabía perfectamente lo que significaba un holocausto. Quizá él le había ofrecido ya a Dios muchos holocaustos, muchos corderos. Quizá él ya había practicado esto. Usted lo va a ver más adelante, que él ya sabía de qué se trataba. Y ahí podemos ver una vez más, número 9, la obediencia. Abraham obedece, hermano. Y dice el verso 3, capítulo 22 de Génesis: y Abraham se levantó muy de mañana, madrugó, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjese, fue y cortó la leña. ¿Cómo se llama la cosa que ustedes usan? Nosotros le decimos el machete o la hacha. Fue y cortó la leña donde iba a poner a su hijo, donde le iba a sacrificar. ¿Se imagina, hermano? Preparó todo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo. 3 días de camino. ¿Cómo iría este hombre por dentro, hermano? Si usted sabe que Abraham era humano como usted y yo, ¿cómo iría por dentro? ¿Cómo iría usted? Oiga, con el corazón hecho pedazos, en agonía. Quizá no lloraba por fuera, pero por dentro usted se derramaba en lágrimas. 3 días de camino rumbo al sacrificio. 3 días de camino para ver a su hijo consumido por el fuego, sacrificado a Dios. Yo creo que por dentro las lágrimas lo traicionaban. Abraham no protestó. Abraham no titubeó. Abraham no estuvo indeciso en ningún momento. Abraham obedeció fielmente a la palabra de Dios, a lo que Dios le había ordenado. En otras palabras, la fe de Abraham, hermano, era una fe a ciegas. Lo que Dios diga está bien. Oiga, cuando el cristiano pueda llegar a ese nivel, lo que Dios diga está bien, lo que Dios haga está bien, lo que Dios haga, Él sabe lo que está haciendo, Él
va a glorificarse en nosotros. Cuando usted llegue a ese nivel, al nivel del Padre de la fe, qué diferente van a ser las situaciones que vengan a nuestra vida. Usted va a poder enfrentar cualquier cosa que venga. Usted va a salir victorioso en cualquier cosa que venga a su vida, porque usted va a tener una fe sobresaliente, una fe a ciega en un Dios que tiene en control todas las cosas. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, la montaña. La historia no nos dice que Abraham en ningún momento se negara. No menciona que este hombre al cual llamamos el padre de la fe haya protestado. La pregunta que quiero hacerles esta mañana, hermanos: ¿qué era este holocausto? ¿Qué era? Dios le dijo: ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Qué era este holocausto? A ver, hermanos, ¿era un sacrificio? ¿Era un sacrificio, verdad que sí? Tenía que sacrificarle a su hijo. Pero cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, hermano, eso para ti no es un sacrificio. Eso para ti es una adoración a Dios. Dale la gloria, hermano, dale la gloria, dale la gloria. Para Dios lo que estaba haciendo Abraham era un sacrificio. Le estaba sacrificando a su hijo. Pero para Abraham, que amaba tanto a Dios, para él era un acto de adoración. ¿Qué dice el verso que sigue? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué cosa? Para Dios era un sacrificio. Para Abraham, que amaba a Dios con todo su corazón, era una adoración. ¿Entendiste esto, hermano? Si entendiste, dale la gloria a Dios. El amor de este hombre para con Dios era tan grande que para él lo que él estaba haciendo no era un sacrificio. Dios demandaba un sacrificio, un ofrecimiento en holocausto de su hijo, pero para él era un acto de adoración. Oh Señor, yo te adoro en las buenas y en las malas. Yo te adoro, Señor, cuando el viento corre a favor mío y cuando corre en contra mía. Este es un acto de adoración. Esta es mi adoración a ti, Señor. No es un acto de sacrificio, más bien yo te quiero adorar con esto. Oh, gloria, gloria a Dios, porque cuando llegas a ese nivel, hermano, cuando llegas a esta estatura de este hombre, estás hablando de un hombre que a ciega confía en Dios. Luego dice el 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Oye, nomás de pensar en esto, hermano, no sé cómo se sienta usted. La leña, el holocausto, el cuchillo, el fuego. Oiga, nada más de pensar esto, hermano, yo creo que se nos enchina la piel. ¿Cuántas veces quizá Abraham había sacrificado un cordero? ¿Cuántas veces quizá le había hecho un holocausto al Señor? Quizá muchas, pero ninguna como esta. Quizá en muchas ocasiones le había ofrecido un cordero en el holocausto a Dios, pero ninguna ocasión como esta. Su propio hijo iba a ser puesto sobre la leña. Su propio hijo iba a ser degollado y puesto al fuego en sacrificio a Dios. Ninguna ocasión quizá le había pasado así. Entonces el verso 7: habló Isaac a Abraham. El hijo habla con el padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño no entendía, la criatura no entendía lo que estaba pasando. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Él no entendía aquello que estaba pasando en ese momento. Pero ¿sabes una cosa? Sabía lo que era un sacrificio, sabía lo que era un holocausto, porque está cuestionando al padre y le está diciendo: aquí está todo, pero ¿dónde está el sacrificio?
O sea que había visto a su padre. Quizá en muchas ocasiones Isaac ve a su padre haciendo holocausto, ofreciendo un cordero, pidiéndole perdón a Dios por las cosas que él quizá hacía mal. Él sabía, el muchacho sabía, y él cuestiona al padre y dice: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? La pregunta: ¿dónde está el cordero? Isaac ya tenía conocimiento, estaba familiarizado con los holocaustos que hacía su padre. ¿Dónde está el cordero, Padre mío? Y aquí vemos la fe de Abraham. El verso que sigue, verso 8, dice: y respondió Abraham y dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué era lo que iba en la mente de aquel hombre? Dios proveerá. Dios proveerá. Y cada paso que daba rumbo al monte, subiendo a la montaña con su hijo para sacrificarlo, él decía: Dios proveerá, Dios proveerá. Él me sacará adelante, Él me sacará de esta prueba. Dios proveerá, Dios proveerá. Y su fe era tan grande, y su fe era tan grande, y él confesaba y él decía: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Él pensaba que en todo momento Dios estaba con él, que no lo iba a dejar solo, que en ningún momento él se sentiría abandonado. Él decía: hijo, Dios va a proveer. Hijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Él proveerá, Él proveerá. Mi hermano, cuando estés pasando por situaciones difíciles, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Él proveerá, Él abrirá las puertas, Él abrirá la bendición, vendrá la bendición. Él proveerá, Él proveerá. Dale gloria a Dios, porque Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Oh, gloria a Dios. Y llegó el momento. Y llegó el momento esperado. Y el verso 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Era un adorador. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Todo listo. El altar, la leña, el fuego, el sacrificio, todo preparado. El momento culminante, listos para ofrecer el holocausto, el sacrificio. Y Abraham toma el cuchillo y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabía Abraham de los holocaustos? Sí, sabía. ¿Cuántas veces había degollado un cordero y lo había puesto sobre la leña y había puesto el fuego y lo había ofrecido a Dios? ¿Cuántas veces había hecho aquel sacrificio? Ahora venía el momento, toma el cuchillo y estaba dispuesto a degollar su propio hijo para ofrecerlo en adoración a Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me ha rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció al holocausto en lugar de su hijo. La obediencia es mejor que el sacrificio. En una ocasión Saúl fue a ofrecer sacrificio. Se le adelantó al profeta Samuel. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La buena noticia, mi hermano, la buena noticia, escucha esta mañana, iglesia, la buena noticia: cuando tú eres un hombre obediente, una mujer obediente, un adorador ante los ojos del Señor, no hay necesidad de sacrificio. Ya Dios tiene al Cordero inmolado, ya Dios tiene a Jesús en la cruz, ya Dios lo hizo con Cristo, ya Él lo hizo posible. Ya no hay necesidad de que tú lleves cargando una cruz, o que tú te hagas, te dañes tu cuerpo, que te
martirices tú mismo. No, mi hermano. Cuando tú eres obediente, cuando tú eres un hombre fiel, cuando tú eres un hombre recto, cuando tú amas a Dios y tú lo veneras con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, cuando tú haces eso y eres un adorador, no hay necesidad de sacrificio. Gloria a Dios. No hay necesidad de sacrificio. ¿Cuántas personas se golpean, se sacan sangre, se martirizan? Fui testigo en varias ocasiones visitando algunos lugares y algunos pueblos de México, como la gente se martirizaba, se golpeaba, se sacaba sangre, caminaba hincado sobre espinas. Oiga, la gente haciendo sacrificio. ¿Sabes qué, mi hermano? La obediencia es mejor que el sacrificio. Abraham obedeció y no tuvo necesidad de sacrificio. Dale gloria a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, no hay necesidad de sacrificio. Dale la gloria a Dios, porque ese Dios grande y maravilloso mira tu fe. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese será el sacrificio eterno. No hay necesidad de nada más. ¿Qué miramos hasta aquí? Obediencia, adoración, sacrificio, fe. La fe de un hombre que le creyó a Dios para siempre. ¿Dónde vemos al Padre de la fe? ¿Dónde lo miramos? Génesis 22, verso 5. Póngalo aquí en la pantalla. Génesis 22, verso 5. Aquí vemos al Padre de la fe. ¿Qué dice ahí? Literalmente dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Cómo sabía este hombre? A ver, hermano, ¿cómo sabía este hombre que él iba a regresar con el muchacho? ¿Cómo sabía, hermano? ¿Cómo sabía este hombre? Por la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de este hombre lo llevó a hablar lo que él pensaba, lo que él creía en su corazón. Esperad aquí, el muchacho y yo volveremos. Decía el rancherito: ¿para qué tanto brinco si el piso está parejo? Mi hermano, cuando hay fe, no te preocupes, todo está en control. Cuando hay fe, tú sabes que Dios te garantiza la victoria. Cuando tenemos fe, el Dios que nosotros tenemos está en control de todas las cosas. El muchacho y yo regresaremos. El Dios que yo tengo tendrá cuidado de mí. Él honrará mi fe. La fe del Padre Abraham es un ejemplo para nosotros. Dale gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana, dale gloria a Dios. La fe de este hombre. ¡Gloria a Dios! La fe de este hombre. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando un hombre tiene fe, hermano, las cosas más increíbles suceden. ¿Sí se acuerda de David? Ese era un tipazo de fe, un hombrazo de fe, hermano. Se enfrenta al gigante Goliat. Con esto termina, hermano. David se enfrenta, era un muchachito, se enfrenta con un hombre experimentado en la guerra, un gigante, Goliat. Y cuando se enfrentan, fíjese lo que dice el gigante: hoy daré tu carne a las aves de los cielos. Así le dice el gigante a David. Y dice: tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de los ejércitos de Dios, del escuadrón de los ejércitos de Dios, en el nombre de Jehová. Pero búsquelo en la historia para que vea cómo habla este hombre, porque David hablaba así, hermano. David tenía el lenguaje de Abraham.
El gigante le dice: hoy le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. ¿Y sabe qué le dice David? ¿Sabes qué voy a hacer yo contigo? Hoy te voy a cortar la cabeza y voy a dar la carne de los filisteos a las aves de los cielos. Él no estaba viendo un gigante tirado, él estaba viendo todo un ejército derrotado. Dale gloria a Dios. Cuando tú crees en un Dios y hablas así, el ejército contrario va a estar en el suelo derrotado, porque tú tienes fe suficiente para declarar que el Dios que tú tienes es más que suficiente. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y se cumplió la escritura. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todos los que tienen una fe como la de Abraham, como el padre de la fe, son amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios esta mañana? Oh, gloria a Dios. Somos amigos del Dios Todopoderoso. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte esta mañana. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. El muchacho y yo regresaremos. Gloria a Dios.